del consejero Luis Verde Soto. Especialmente la disposición a recibir en comparecencia a través de este mecanismo, ya que me es físicamente imposible estar presente junto a ustedes. Deseo presentarles las conjunto de reformas necesarias, resumidas, mínimas y posibles a realizarse dentro de los plazos que tenemos previstos para que estas reformas tengan vigencia antes de la elección de 2021. No obstante, estas reformas están respaldadas en una propuesta mucho más global, mucho más comprensiva, que será tratada por ustedes mediante iniciativa legislativa correspondiente a lo largo del año siguiente para que pueda tener vigencia en su oportunidad. El conjunto de reformas mínimas necesarias que voy a presentar el día de hoy han sido conocidas por varios segmentos de la sociedad civil en las provincias del país, en los diversos sectores, han sido vistas por varias de las cámaras de la producción, han sido a su vez trabajadas junto a los partidos nacionales, quienes las conocen y han recibido su consejo, y también obviamente por los contactos informales con la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, tanto como con el acuerdo nacional que se fue convocado por el gobierno en días pasados. ¿Qué objetivos pretende el conjunto de reformas que estoy planteando? Primero y fundamentalmente el objetivo es mejorar la calidad de la democracia y mejorar la calidad consiguientemente de la gobernabilidad desde las dimensiones electorales que nos atañen. Esto es que podamos llevar a buen término la transición que vive actualmente el país. Esto es insertar al Ecuador plenamente en el contexto internacional como un país plenamente democrático y aceptado como tal. Esto es también convertir a la transparencia electoral en un activo de desarrollo del país. Para ello necesitamos de la participación activa e informada de los ciudadanos y de todas las organizaciones políticas. En estas modificaciones del sistema electoral que estoy previendo, vamos a fortalecer la institucionalidad, la transparencia, y vamos a intentar lograr temas compartidos, explorar temas que puedan ser compartidos, puntos comunes, susceptibles de concertación, y lograr una forma política coherente de las instituciones electorales. Los temas prioritarios que trabajaremos son otros. Básicamente los temas prioritarios que trabajaremos a lo largo de esta exposición se relacionan con la restitución del sistema electoral proporcional, los estímulos positivos para las alianzas y fusión entre las organizaciones políticas, las regulaciones al financiamiento electoral público y privado, normas al voto informado, incluyendo a los debates y modificaciones competenciales del Consejo Nacional Electoral. Estos temas prioritarios me comprometo a desarrollarlos a lo largo de los siguientes minutos. Respecto al primer tema, al tema quizás de mayor trascendencia, que es la restitución del sistema proporcional, el problema central que debemos acudir, el problema central que debemos trabajar, remite a la inequidad o la distorsión que se ha operado en la asignación de escaños, esto es, en la traducción de votos en escaños. En el Ecuador hemos tenido hasta ahora un sistema mayoritario encubierto que no responde a la disposición constitucional de la vigencia plena de un sistema representativo. Trataremos de trabajar tres propuestas, tres medidas coherentes, ligadas entre sí, que solamente en la medida en que puedan ser trabajadas por todas ellas de modo conjunto, lograremos en el mediano, en el corto y mediano plazo, buscar una reforma adecuada para que lograr los objetivos que antes he planteado. El primer elemento se refiere a la propuesta, ¿no es verdad?, de restituir circunscripciones electorales tanto provinciales como cantonales. Esto implica, como veremos más adelante, una reconformación de los ámbitos de la representación política en el país. La segunda propuesta tiene que ver con la eliminación del voto entre listas y la restitución de un voto por listas. Y la tercera tiene que ver con la extensión de la fórmula de asignación Webster para todas las circunscripciones. Esto como producto del trabajo con el conjunto de corridas matemáticas que nos ha permitido llegar hacia esta afirmación. Obviamente, la ruta que tendremos que lograr para que esto sea posible es que todos los actores políticos entendamos, partidos grandes y partidos pequeños, de que es necesaria aceptación, representatividad
y sobre todo capacidad de interacción entre gobierno, oposición, mayorías y minorías, provincias y bancadas de distinto tipo. Al restituir las circunscripciones provinciales y cantonales, el sistema proporcional debe permitir que haya representación de mayorías y minorías, a diferencia del sistema mayoritario en que un partido que gana se lleva todos los escaños de una circunscripción. En las circunscripciones ecuatorianas, es el producto del análisis matemático que hemos realizado, que eligen al menos 6 autoridades, podrán recién tener funcionamiento un sistema proporcional, mientras que en aquellas circunscripciones, provincias o ciudades donde se eligen menos de 6 autoridades, no será posible aplicar un sistema proporcional. Nosotros, espero que se proyecte ahí en este instante, se manejará, para conocimiento de ustedes, el sitio web donde se encuentran el conjunto de simulaciones existentes sobre este tema. Creemos que lo más importante de tener circunscripciones más grandes es tener una mayor cantidad de autoridades elegibles y consiguientemente una menor porcentualidad para acceder a esos puestos y consiguientemente podamos tener algo que es básico para el sistema político ecuatoriano, que es la existencia de mayorías atenuadas y minorías consistentes. Creemos también como segunda medida que es necesario eliminar el voto entre listas y restituir el voto por listas. El fraccionamiento del voto, que desde 1988 rompió con el principio democrático fundamental de que cada ecuatoriano representa un voto, ha permitido que 25% de los votantes disgreguen su voto entre listas sin llegar a tener un voto decisivo, sin tener un peso decisivo en la decisión final. Tanto el voto incompleto de fracciones de voto como el voto disgregado ponderan y alteran el voto en plancha, lo que distorsiona también la voluntad popular. Consiguientemente, es necesario restituir un voto por listas, voto unificado que permitirá estimular de mejor modo la representatividad ideológica y organizativa. El tercer elemento, junto a los dos anteriores, es decir, la restitución de circunscripciones grandes y la eliminación del voto entre listas, tiene que ser adicionado con el cambio de fórmula para todas las circunscripciones. La fórmula D'Hondt, que ha funcionado en los últimos años en Ecuador, fue aplicada en circunscripciones pequeñas, con un alto nivel de polarización electoral y con un fraccionamiento del voto que permitió una distorsión que es preciso ahora superar. Y ello podemos hacerlo únicamente cuando hagamos un cambio de método adicionado a las otras dos medidas, esto es, el tamaño de la circunscripción y eliminar el voto entre listas. Solo así tendrá sentido, ¿no es cierto?, lograr una mejor fórmula de representación, de conformación de mayorías y de representación de minorías. La fórmula Webster, aplicada en las elecciones de asambleístas nacionales, nos da una buena pauta de hacia dónde debe conducirse esta reforma en el país, es decir, una reforma que consolide mayorías intermedias e incorpore a las primeras minorías. Quisiera hacer en este momento una pequeña digresión acerca de la equidad electoral de género. En la situación electoral actual, la reforma más importante para recuperar la equidad de género y profundizar los estímulos constituye la recuperación del sistema proporcional. ¿Por qué? Porque mientras más grande es una circunscripción, mayor es la probabilidad de la incorporación de las mujeres en los resultados, dado el sistema de alternabilidad y secuencialidad que reconoce nuestra Constitución. Además, dado que si eliminamos el fraccionamiento del voto, este permitirá votar de modo agregado otra vez dentro de un criterio de secuencialidad y alternabilidad. El voto entre listas podría generar, como creo que de hecho nos muestran varios estudios en el país, una marcada preferencia por la capacidad electoral que muestra el electorado masculino. Y por último, muy importante, la ponderación del voto, consecuencia del fraccionamiento del voto, eleva el peso del cabeza de listas que generalmente es o probablemente ha sido, o la mayor parte de casos, es de ascendencia masculina. De este modo, quisiera ratificar mi criterio de que la mayor posibilidad de recuperar la equidad de género viene a partir de la recuperación de un sistema proporcional. Pero también, en un segundo nivel, debemos estimular positivamente las alianzas y las fusiones. El problema que todos reconocemos es el de el radical fraccionamiento de la representación política, tema y estímulo institucional que tiene origen en la Constitución. La propuesta consiste en acumular beneficios comunicacionales y económicos de alianzas y fusiones, y esto con un acuerdo con todos los partidos acerca de la reforma de la ley electoral, tanto como del reglamento de alianzas y fusiones.
El tema central del Ecuador en la actualidad constituye el tema de financiamiento electoral público y privado. Las regulaciones que deban hacerse deberán ser las justas y no intentar sobreregular este campo que puede ser muy perjudicial para el país. El principal problema que tenemos es el que no hay un control suficiente o es virtualmente inexistente la fiscalización del financiamiento público y privado de partidos y movimientos. A través de noticia pública, los sofisticados mecanismos de la corrupción electoral y también lo han sido en su momento el irresponsable gasto público de orientación electoral en todos los niveles de gobierno. Las propuestas que realizo y que desarrollo a continuación tienen que ver primero con el límite al gasto público en referencia con el año anterior a la campaña. Segundo, los límites a las donaciones en especies durante la campaña. Tercero, a la bancarización del gasto electoral. Cuarto, a la notificación del gasto electoral dentro de un corto plazo perentorio. También la publicación inmediata de la lista de donantes privados, la creación de un catálogo electoral que luego explicaré, y finalmente la creación de fedatarios electorales, figura que también explicaré a continuación. Respecto al límite de gasto en todos los niveles de gobierno, todos conocemos que durante el semestre anterior, al inicio de la campaña, tiende a elevarse sustantivamente el gasto en comunicación en todos los niveles de gobierno, sean nacional o local. Generalmente, en cada una de las campañas ha sido diferente, sin embargo. El gasto público en época electoral es el principal factor de campaña anticipada por su volumen y significación, más allá de lo más visible que suelen ser propaganda de carreteras, etc. La propuesta es que durante el año anterior a una elección, el gasto público en representación y comunicación deberá estar limitado mes a mes por el antecedente de gasto en esos rubros en el anteaño. Pongo un ejemplo para poder explicarlo. El gasto mensual del gobierno nacional o de los gobiernos locales deberá ser inferior al gasto en el mes que corresponda. Así, por ejemplo, en mayo de 2020 tendrá como límite a mayo de 2019, abril del 2020 en relación a abril del 2019, y así mes a mes nos permitirá ir poniéndole límites al gasto público en todos los niveles de gobierno que tengan o puedan tener incidencia electoral e inclinar la cancha electoral, que es cuya equidad y cuya normalidad es la que tenemos que preservar. Existen varios controles que propongo de ingresos y gastos electorales. El primero tiene que ver con la donación de especies, donaciones de especies tanto privadas como partidarias, pues este puede ser un mecanismo de blanqueo de dinero ilícito. Sin embargo, creo que debe abrirse una pequeña ventana a la donación en especie para casos de organizaciones cuya militancia está ligada a actividades precisas y que pueden contribuir en especies. A su vez, también debemos plantear la bancarización del gasto electoral. La bancarización del gasto nos permite controles cruzados acerca del origen del ingreso y de la licitud del gasto. Se ha mostrado, ¿no es verdad?, como muy inconveniente, tanto para quienes controlamos el gasto como para quienes ejecutan ese gasto, mantener abiertas las cuentas electorales. Debe haber un plazo perentorio que permita el control mutuo de la contabilidad y de que esto efectivamente se haga. Los plazos han sido consultados con la legislación de todos los países de América Latina. Y por último, la publicación, y no solamente el carácter abiertamente público, la publicación inmediata dentro de un plazo perentorio de la lista de donantes privados que permita a la ciudadanía un control social más efectivo y examen de la licitud y de la naturaleza de la donación. Planteamos la figura de un catálogo electoral. Por catálogo electoral nos referimos a la lista pormenorizada de gastos electorales que puedan hacerse, más allá de cuya lista o los otros gastos se conviertan en ilícitos. La importancia del catálogo consiste en definir, con el conjunto de organizaciones políticas, la nueva naturaleza del gasto electoral con dos consecuencias. La primera, y muy importante, bajar los costos de campaña y bajar los costos de la política en general. Y la segunda, redefinir la naturaleza de la política electoral. El catálogo se concretará a través de un software de acceso directo por parte de los partidos y movimientos para la notificación de un gasto en ese plazo perentorio, siendo el medio digital, como es obvio, apenas un instrumento de un objetivo mayor. No podemos reducir el tema del catálogo electoral a un software electoral. Hemos hablado de la creación de figuras de fedatarios electorales. El fedatario electoral
son agentes de buena fe pública electoral. Estos sujetos, estas personas, establecerán la concordancia entre el gasto electoral declarado y el gasto electoral observado en actos y servicios públicos electorales. El fedatario electoral sostendrá, en coherencia con el catálogo electoral, una lista de precios estándares en los que se compaginen rangos de precios de mercado. Ante la discordancia entre precios de mercado y precios declarados y la lista que maneje el fedatario electoral, prevalecerá el criterio de este último. Se ha comprobado en muchos países de América Latina que solamente la observación directa y la comparecencia física es la única manera de comprobar la veracidad de un gasto declarado. ¿Qué otros mecanismos adicionales de control planteo? Que exista un sistema contable electoral unificado dispuesto por el CNE, que exista un sistema de interconexión de datos con el Servicio de Rentas Internas, con la Contraloría General del Estado, con la Fiscalía, con el Tribunal Contencioso, y que exista una responsabilidad solidaria del responsable del manejo de la campaña con el procurador, con la máxima autoridad y con el tesorero de la organización. También planteo de que el financiamiento público y privado se determine en un periodo de pre-campaña electoral que se iniciaría 150 días antes de los comicios y finalizaría con el inicio de campaña. También la prevención del financiamiento ilícito a través de mecanismos contables donde se puede evitar aquello que hemos podido detectar en el informe de Arroz Verde que se encuentra en cada uno de los CDs que han sido entregados a todos ustedes, señores legisladores. Se puede evitar la doble, triple, cuádruple y quíntuple contabilidad que hemos podido detectar para los casos de penetración de formas ilícitas en los gastos públicos, en los gastos electorales controlados por la autoridad electoral. Finalmente, también creo que es necesario ajustar el gasto electoral, sincerar ese gasto con la realidad. Debemos, pues, tener también, ¿no es cierto?, formas de control a través de una contabilidad clara y publicada en la web de las organizaciones políticas, no solamente prohibir las variadas formas de contabilidad múltiple o transitoria, debemos tener el sistema de interconexión antes mencionada y cuentas bancarias únicas. La presentación obligatoria de informes de ingresos y gastos en todos los casos. El otro elemento, más allá de financiamiento electoral, tiene que ver con el voto informado. Con el voto informado, básicamente, lo que recibimos son dos grandes vertientes. De un lado, tenemos la necesidad de que ante la concentración de atención del electorado frente a la posibilidad de un debate, esa concentración de atención del electorado deba ser utilizado necesariamente y por obligación por parte del Consejo Nacional para dar mejores oportunidades y mayores capacidades de distribución de esa posibilidad informativa entre todos los ecuatorianos, para que teniendo acceso a una forma de confrontación puedan también tener una forma de acceso equitativa a la información. Pensamos en dos debates. Para el caso de elecciones presidenciales, uno en la segunda semana y luego iniciado el periodo de campaña y uno en la penúltima semana en iniciado el periodo de campaña. También debates para las elecciones de prefectos y debates para la elección de alcaldes en aquellos cantones que tengan más de 100.000 electores. También debates regionales en el caso de Galápagos y Amazonía, pero fundamentalmente quiero remarcar de que en los debates deberá haber comparecencia obligatoria de los candidatos, siendo este un hecho público de esta trascendencia. Esto no puede bajo ningún caso ser un tema discrecional de los candidatos. La organización concreta de los debates debería estar a cargo fundamentalmente de medios de comunicación y organismos de la sociedad civil. También pienso que es importante las modificaciones competenciales del Consejo Nacional Electoral. Los problemas que hemos visto, que son de dominio público, hacen relación a una estructura hiperpresidencialista del Consejo Nacional Electoral, a la ausencia de una política pública electoral y a la exclusión del cuerpo colegiado de las principales decisiones. A su vez, no es verdad la propuesta que hemos realizado, y debo reconocer y debo enfatizar que esta propuesta, el conjunto de esta propuesta realizada en conjunto con la consejería del ingeniero Pita y con el ingeniero Pita, tiene como respuestas fundamentales, primero, la propuesta de asignaciones competenciales más precisas para los miembros del cuerpo colegiado, segundo, controles cruzados de gestión en el Consejo Nacional Electoral y la elaboración y aprobación obligatoria de políticas públicas electorales. Señores legisladores, señor presidente de la legislatura,
Este es el conjunto de medidas acotadas que han supuesto no un sacrificio de la visión global presente en el proyecto íntegro que también consta del CD que les hemos entregado, sino que haciendo un sacrificio en aras de la viabilidad de la reforma electoral que los ecuatorianos nos merecemos en este periodo, he podido y he debido recibir y hacer una propuesta que no exceda más allá de los temas que ya están siendo tratados por ustedes en el debate de la reforma electoral que se reinicia con esta sesión. Todos los temas que he planteado están conectados a aquellos temas y los reitero, básicamente hacen relación a la restitución del sistema proporcional, hacen relación a la financiamiento electoral público y privado, a los estímulos positivos a las alianzas y las fusiones, al voto informado en relación básicamente con debates y con temas de tecnología electoral y a la reestructuración del sistema competencial dentro del Consejo Nacional Electoral. Señores legisladores, señor presidente, mil gracias por haberme permitido esta comparecencia. A través de una videoconferencia, el